este vídeo os mostraré cómo se distribuyen y organizan los números primos y veréis que a pesar de su desorden aparente, siguen una regla que cumplen sin excepción y que los distribuye en dos grandes familias. Para empezar, están el 2 y el 3, y a partir de allí se abren dos vías paralelas encabezadas por el 5 y el 7, y que determinarán la posición de todos los demás números primos. Desde el 5 y el 7, todos los demás números primos se ubicarán en posiciones múltiplo de 6 respecto de ellos, de tal manera que podemos afirmar que solo hallaremos números primos en posiciones múltiplo de 6 respecto del 5 o el 7. O lo que es lo mismo, todos los números primos mayores de 7 proceden del 5 o el 7. Es decir, en el 5 se inicia una cadena infinita de números primos ubicados en posiciones múltiplo de 6 respecto a sí mismo y obviamente respecto a los demás números primos de su cadena. Y con el 7 ocurre exactamente lo mismo. Si esta hipótesis fuera correcta, entonces todos los múltiplos de 6 más 5 y 7 deberían contener a todos los números primos existentes. Lo que por supuesto no significa que todos los múltiplos de 6 más 5 y 7 sean primos, pero sí implica que todos los primos mayores de 7 pueden expresarse como un múltiplo de 6 más 5 o 7. O que todo número primo menos 5 o 7 determinará una cifra divisible por 6. Pero como las matemáticas no son una religión, no os pediré que tengáis fe ciega en mis palabras. Una de las grandes ventajas de las matemáticas sobre la religión es precisamente que las matemáticas exigen demostraciones y la religión tan solo querer creer. En este vídeo os enseñaré de una manera muy sencilla cómo localizar a todos los números primos que hay entre el 0 y el 100, usando solamente tres números muy especiales: Don Perfecto y sus dos primos gemelos, o dicho por sus nombres naturales, el 6, el 5 y el 7. Al 6 le decimos Don Perfecto porque eso es lo que es, un número perfecto. Es decir, la suma de sus divisores, 1 más 2 más 3, es igual a sí mismo. Y 5 y 7, que son dos números primos llamados gemelos porque están a tan solo dos posiciones uno del otro. En este caso, separados por Don Perfecto. Así que ya sabemos que 5 y 7 son primos, y por si no lo sabíais, el 2 y el 3 también lo son. Para averiguar el resto, como os dije, vamos a usar a nuestros tres amigos. Bueno, el sistema es muy sencillo. Vamos a crear tres columnas. En la de la izquierda vamos a poner todos los múltiplos de 6 desde el 1 hasta el 15 y luego vamos a ir agregándole al resultado obtenido 5 y 7. Vale, vamos a comenzar con la primera columna. Bueno, hacemos entonces las tres columnas y como veis es un procedimiento bastante sencillo. Obtenemos estas tres columnas y ahora vamos a seguir jugando con nuestros números 6, 5 y 7 y en este caso vamos a utilizar al 5 y sus múltiplos, es decir, vamos a seleccionar los múltiplos de 5. Como ya sabemos, los múltiplos de 5 son números acabados en 5 o en 0, así que simplemente vamos a ir seleccionándolos. Y una vez que los seleccionamos, los vamos a eliminar. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo con el 7. Vamos a buscar los múltiplos de 7 y vamos a eliminarlos también. Tenemos que buscarlos. 7 por 7, 49. También tenemos 7 por 11, 77. 7 por 13, 91. Los eliminamos. Y los que nos quedan son todos los números primos que hay entre el 7 y el 100. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta que empezamos utilizando el número primo 5 y 7, con lo cual tenemos que incluirlos a la lista, y por supuesto no olvidarnos del 2 y el 3, que también son números primos. Bueno, en este gráfico lo que vais a ver
es que el sistema sexy de buscar números primos a partir de 5 y de 7 en múltiplos de 6 hacia adelante por los números naturales positivos, también funciona hacia atrás, hacia los negativos. Vamos a ponernos en la posición del 5 y como vemos, 5 más 6, 11, más 6, 17, más 6, 23, más 6, 29, etcétera, etcétera. Y lo mismo que con el 7. Si vamos hacia los negativos, o sea, empezamos a restar en vez de a sumar a partir de 5, 5 menos 6 es menos 1, menos 6 menos 7, menos 6 menos 13, menos 6, 19. Y lo mismo con el 7, 7 menos 6 es 1, menos 6 menos 5, menos 11. Lo que vemos entonces es que en el universo de los naturales positivos, el 5 determina 11, 17, 23, 29. En el de los negativos, el 5 positivo termina derivando en los que equivalen a los del 7, es decir, el 5 salta al 7 y pasa en los negativos en la misma cadena, 13, 19, 25, 31 negativos, y lo mismo le pasa al 7. En positivos avanza por la cadena 13, 19, 25 y en la de negativos por la cadena de 5, 11, menos 17, menos 23, menos 29. Pues es una curiosidad que nos permite buscar números primos tanto negativos como positivos y que por otro lado pareciera dejar fuera de toda esta historia a los primos 2 y 3 que no cumplen estas características que hemos detallado. En base a lo que hemos visto en el vídeo anterior, podemos afirmar que cualquier número primo mayor de 7 y menor de 100 puede ser expresado como un múltiplo de 6 más 5 o 7. Aquí tenemos varios ejemplos como 6 por 2, 12 más 5, 17, 6 por 12, 72 más 7, 79 y todos los otros 4 ejemplos que veis a la derecha más los que vimos en el vídeo anterior. O también equivaldría a decir que los números primos mayores de 7 y menores de 100 ocupan exclusivamente posiciones múltiplo de 6 respecto del 5 o el 7. Vemos aquí en el ejemplo los distintos números primos a partir del 5 con posiciones de 6 y múltiplos de 6 y también respecto del 7. Como podemos ver, todos los números primos incluidos en esta lista forman parte de los números primos existentes a partir del 7 hasta el 100. Es decir, que las posiciones de 5 y 7 más múltiplos de 6 determinan posiciones de números primos por lo menos hasta el número 100. Vamos a ver ahora si eso también se verifica para números mayores como por ejemplo hasta el número 1000. Para continuar con la verificación, aquí tenemos en pantalla una lista de todos los números primos que existen entre el 0 y el 1000. Y vamos a intentar verificar si el 5 y el 7 determinan el resto de números primos ubicándose en múltiplos de 6 a partir de ellos, como vimos que sucede hasta el 100. En este gráfico, como vemos, he marcado el 5 y el 7 con dos colores y ahora vamos a ver cómo se distribuyen. En este cuadro vemos la distribución de los primos a partir de 5 en múltiplos de 6 hasta llegar a 1000. Es decir, comenzamos en el 5 y más 6 son 11, más 6 son 17, más 6 son 23, más 6 son 29, más 12 41, más 6 47 y así todos los que fueron coincidiendo a partir del 5 en posiciones múltiplos de 6 hasta el último de todos ellos que es el 983. Y ahora vamos a ver exactamente el mismo comportamiento a partir del número 7. Aquí están marcadas las posiciones, exactamente igual que hicimos con el 5, hicimos con el 7, y vamos marcando las posiciones a partir de 7 que coinciden en números primos y que sean múltiplos de 6 a partir del 7, es decir, 7 y 6, 13 y 6, 19 y 12, 31 y 6, 37, etcétera, etcétera. Y finalmente, vamos a ver el último de los gráficos. Aquí está, como veis, todas las posiciones, exceptuando el 2 y el 3, ya que comenzamos en 5 y 7, todas las posiciones de números primos absolutamente ocupadas, ya sea por múltiplos de 6 a partir del 5 o múltiplos de 6 a partir del 7. Esto nos permitiría ampliar lo que afirmamos para los números primos hasta el 100 hasta el número 1000. Pero por supuesto, de aquí al infinito hay muchísimo camino y para poder verificar números más altos vamos a tener que hacer otro tipo de pruebas. Vamos allá. Bueno, acabamos de ver la verificación de las posiciones de los números primos a partir de 5 y 7 en múltiplos de 6 y ahora lo que vamos a hacer es una verificación rápida
de los números primos hasta 1000. En este caso vamos a tomar las posiciones de 5 para que veamos, por ejemplo, vamos a tomar el 641 menos 5 tiene que determinar una posición divisible por 6. Como vemos entonces, este número primo puede ser expresado también como 106 por 6 más 5. Vamos a ver, por ejemplo, la posición 911. 911 menos 5 dividido 6 es igual a 151. Es decir, que el número primo 911 puede expresarse como 6 por 151 más 5. Vamos a hacer una última prueba. Como vemos, esto es bastante sencillo porque son números pequeños y luego vamos a pasar a números más grandes. Vamos a hacerla con el 809. 809 menos 5 dividido 6 nos da que 134 por 6 más 5 es el primo 809. Vamos ahora a pasar entonces a una verificación de números más altos y tendremos que hacer entonces la prueba para determinar si vienen desde la familia del 5 o desde la familia del 7. Bueno, como acabamos de comprobar, para los números primos menores de 1000 se pueden expresar como un múltiplo de 6 más 5 o 7. Ahora vamos a hacer una verificación con números de más cifras. Como veis, a la izquierda tengo una lista de números primos entre 5 y 14 cifras y a la derecha una calculadora para que hagamos una sencilla operación para verificar si estos primos efectivamente que tenemos en la lista, restándoles 5 o 7, generan un número divisible por 6. Vamos a empezar por el primero. Bueno, vamos a comenzar entonces restándole 5 y al resultado lo dividimos entre 6. Como vemos, en este caso no nos da un número entero, así que ya podemos deducir a priori si este es un número primo que pertenece a la familia del 7. Vamos a hacer la comprobación de nuevo. Vamos a quitarle 7 y vamos a dividirlo entre 6. Aquí obtenemos un número entero tal que 12.197 por 6 más 7 nos da el número primo 73.189. Vamos a hacer la siguiente comprobación con el número 47.543. Vamos a empezar por el 5, le quitamos 5 y lo dividimos entre 6 al resultado. En este caso nos da un entero, así que podemos deducir que 7.923 por 6 más 5 resulta el primo 47.543. Bueno, vamos a hacer un par de comprobaciones más. De todas formas, ahí tenéis una lista de números primos para que lo hagáis en vuestras casas con una calculadora. Como veis, es muy sencillo. Y vamos a hacer la prueba con este número que ya tiene más cifras. Y vamos a quitarle 5 y vamos a dividirlo por 6. Como vemos, aquí también es un número entero, de tal manera que podemos afirmar que esta cifra por 6 más 5 nos determina este número primo de 14 cifras. Como decía, tenéis la lista, podéis hacer la comprobación vosotros mismos y esto pues os puede dar a preguntaros cuál es la importancia o cuál es el interés que puede tener si un número primo viene de la familia del 5 o del 7. En el siguiente vídeo vamos a ver una de las aplicaciones interesantes que podría llegar a tener. Bueno, vamos a pasar a este otro grupo de números para verificar. Como veis, algunos de ellos son enormes. Se trata de una parte de la lista de los números primos de Mersenne, que son unos números especiales de los cuales tampoco vamos a insistir ahora en sus características, solo diremos que son unos números muy buscados ya que representan normalmente a los números primos más grandes que se pueden descubrir. Y vamos a verificar entonces los números primos de Mersenne para que veáis que todos proceden de la misma familia. Vamos a empezar, bueno, ya nos lo sugiere el 7, pero de todas formas vamos a empezar por 31 menos 7 dividido 6 y como vemos este número procede desde el 7 por un múltiplo de 6 que es 6 por 4, 24. Lo mismo con el 127 menos 7 dividido 6. Vemos que el 127 es 6 por 20 más 7. Vamos a probar el 8191.
Y vemos que el 8191 resulta de multiplicar 6 por 1364 más 7. Vamos a comprobar ahora el siguiente número. Y vemos que también el 131.071 procede de multiplicar 6 por 21.844 más 7. Vamos a seguir entonces subiendo al siguiente número. Y lo mismo, quitamos 7 y lo dividimos entre 6. Y vemos que también el 524.287 es un número primo que resulta de multiplicar 6 por 87.380 más 7. Vamos al siguiente número. Este número es un número muy conocido que fue detectado o encontrado por Euler en 1772 y que fue durante casi 100 años el número primo más alto jamás encontrado. Vamos a quitarle 7 también y vamos a dividirlo por 6 para que veáis que también es un número que procede desde el 7 a través de un múltiplo de 6. Vamos a seguir con el siguiente número. Vale, aquí tenemos el siguiente número para comprobar. Vamos a quitarle 7, 51 menos 7 serían 44. Y esto lo vamos a dividir entre 6. Vamos a ver el resultado. Y como vemos aquí abajo, nos da un número entero, lo cual determina que este número primo de Mersenne viene desde el 7 a través de este múltiplo de 6 de 3, 6, 9, 12, 15, 18 cifras. Vamos a probar entonces ahora el siguiente número de la lista. Vale, aquí tenemos el siguiente número. Vale, este es el número que tenemos que verificar. Vamos a quitarle a 11, le vamos a sacar 7, es decir, que aquí vamos a quedar en 0,4. Y esto vamos a dividirlo entre 6. Nuevamente vemos que es un número entero, por lo cual podemos decir que el número este, que es enorme, procede de multiplicar 6 por esta cantidad y sumarle 7. Es decir, que todos los números primos de Mersenne que venimos verificando hasta ahora tienen relación directa con la familia de los números del 7. Vamos a probar el siguiente número. Vale, aquí tenemos el siguiente número de la lista de primos de Mersenne. Directamente cambiamos el 7 final por un 0, ahí le quitamos el 7 y vamos a probar si este número es divisible por 6. Vale, nuevamente vemos que sí lo es. Son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Vale, es un número de 32 cifras multiplicado por 6 más 7 nos da el primo de Mersenne de, bueno, no me acuerdo ahora exactamente cuál es la posición que tiene en la lista. Vamos a borrar aquí y vamos a probar el siguiente número primo de la lista. Bueno, aquí está el siguiente primo de Mersenne de la lista. Al igual que el anterior, acaba en 27. Cambiamos el 7 por un 0. Ya hemos restado 7 y ahora vamos a ver si esto es divisible por 6. Y nuevamente vemos que es un número entero gigantesco de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 38 cifras, es decir, este número de 38 cifras por 6 más 7 nos determina el número que habíamos visto de la lista de primos de Mersenne. Y vamos a hacer una última verificación. Por encima de esto ya se nos va de las manos. No es que no quisiera, pero la calculadora ya no lo resistirá. Pero vamos a copiar este último número. Vale, y este es el último número primo de la lista de Mersenne que vamos a verificar para ver si viene de la familia del 7. Los números primos de la lista son 51, pero hay que tener en cuenta que los que vienen hacia adelante tienen algunos más de 100 millones de cifras, con lo cual no hay calculadora, por lo menos a la que yo pueda acceder, para hacer la comprobación. Vamos entonces a restar 71 menos 7 es 64.
y esto lo vamos a dividir por 6. Y vamos a ver, pues aquí tenemos nuevamente este número de 47 cifras multiplicado por 6 más 7 nos determina el número que habíamos visto antes, que es el último que podemos verificar, pero que en principio nos daría la pauta de que todos los números primos de Mersenne vienen desde la familia del 7. Bueno, lo que veis aquí en pantalla es una lista de los 20 números primos que se encuentran entre la posición de 999.999.999.999.000 y 1000 billones. Es decir, en esas últimas 1000 posiciones encontramos 20 números primos. Para hacernos una idea, entre los primeros 1000 números naturales hay 168 números primos. Es decir, que entre los primeros 1000 son casi el 17% de los números, y para los últimos 1000 antes de los 1000 billones solo son el 2% de los números. Pero lo que vemos aquí, que es lo que quería mencionaros, he puesto en color rojo las posiciones desde 7 y en negro las posiciones desde 5. Podemos ver que incluso para números de 3, 6, 9, 12, 15 cifras, y suponemos como lógico para todos los demás números naturales, siguen situándose los números primos respecto del anterior número primo y respecto del 5 o del 7 en posiciones múltiplo de 6. Aquí vemos que entre el 71 y el 89 y 18, luego tenemos un salto de 264 que también es múltiplo de 6, 36, 102, 30, 138, 150 y 18. Todas las posiciones de los primos que vienen desde el 5, como vemos, el primero 0,71 hasta el último 8,27 se sitúan entre ellas en posiciones múltiplos de 6. Y lo mismo, exactamente lo mismo para el 7. Vemos aquí 60, 6, 54, bueno, ahí está toda la lista, lo cual nos permite determinar que es tan válido afirmar que los números primos se sitúan en posiciones múltiplos de 6 respecto del 5 y el 7 entre los primeros 1000 números como en estos últimos 1000 antes de los 1000 billones. Por otro lado, si os preguntáis cómo podemos saber cuáles son los que vienen desde el 7 o desde el 5, como ya os había mencionado antes, si sabemos que determinado número es primo, solo tenemos que restarle 5 o 7 para determinar cuál de las dos cifras es divisible por 6. Y entonces podremos identificar si viene desde el 5 o desde el 7. Vamos a hacer la prueba con el 0,43, le restamos 7 y lo dividimos entre 6, de tal forma que nos da un número entero, por lo cual asumimos que este número entero por 6 más 7 generaría este primo de casi 15, bueno, este primo de 15 cifras. Y sabiendo que esta es la posición del 7, pues los otros primos son evidentemente la posición del 5. Vamos a hacer una comprobación rápida, le restamos 5 y lo dividimos por 6 para verificar que también es un número entero tal que multiplicado por 6 más 5 nos genera este número primo de 15 cifras. Como decía, el paso es pequeño, solo son 15 cifras, y afirmar que hasta el infinito ocurrirá igual puede parecer a priori una exageración, pero bueno, ahí ya os invito a vosotros que busquéis vuestras propias listas de números primos y hagáis la comprobación. En todos los casos, los números primos se sitúan en posiciones múltiplo de 6 respecto al siguiente y al anterior de su cadena. Esto significa cadena desde el 5 o cadena desde el 7. Bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a pasar a una siguiente comprobación. Bueno, y para cerrar este vídeo vamos a probar la fórmula P por 6 más 5 y 7 para determinar si esa fórmula nos deja en una posición de primo o nos acerca mucho a una posición de primo en saltos de 6 en 6. Vamos a comenzar entonces con primos más o menos pequeños. Vamos a empezar por el primo 71. Aquí vemos que tengo un software de verificación de números primos y una calculadora. Así que vamos a empezar por el 71 por 6 más 7. Y vamos a verificar el 433. Como vemos, en este primer caso nos dio
que es un número primo, es decir, un número primo multiplicado por 6 más 5 o 7, una de las dos posiciones debería ser primo o una posición muy cercana a primo en saltos de 6 en 6. Vamos a probar el 811. 811 por 6 más 5 igual 4871. Esta es la posición del 5. Como vemos es un número primo y si avanzamos 2 hacia adelante sería la posición del 7, que no es primo, es decir, aquí no hay primos gemelos. Vamos a probar, ya que 4871 es un número primo, vamos a multiplicarlo por 6 y le vamos a sumar 5. Vale, nos dio esta cifra y vamos a verificar si es primo. Vemos que aquí también se cumple la regla de que un número primo por 6 más 5 o 7 nos determina un número primo. De todas formas, tenemos que entender que a medida que van creciendo o se van haciendo más grandes las cifras, también se van haciendo más grandes los saltos entre primo y no es esperable que un número de muchas cifras nos vaya a dar un exacto para esta fórmula. De todas maneras, ya que es un primo, vamos a multiplicarlo por 6 y le vamos a sumar 5. Y lo vamos a volver a chequear. Vale, esta vez también es un número primo. En este caso ya estamos hablando de 6 cifras y ahora vamos a utilizar la lista de números primos de Mersenne. Vamos a empezar por el más sencillo, que es el 3, por 6 más 5, que nos da 23, que sabemos que es un primo. Vamos a seguir con el segundo, que sería el 7, por 6 más 5, nos da el 47, que también es un primo. Y ahora vamos a pasar al siguiente número, que es el 31, por 6 más 5, que nos da 191, que también es un número primo. Y ahora vamos a ir al siguiente número de la lista de Mersenne, que es el 8191, o sea, el 8191. Lo multiplicamos también por 6 y le sumamos 5. Y vamos a verificar. Vale, en este caso, como vemos, no es un número primo. Es decir que ahora tendremos que buscar el número primo en las cercanías de este número. ¿Y cómo hacemos? Pues avanzando, como hicimos tantas veces, en posiciones de 6 hacia adelante o 6 hacia atrás. En este caso vamos a empezar la primera hacia adelante, que sería 57. Vale, y como vemos aquí ya es primo. Y vamos a seguir con nuestra lista de números primos. El siguiente de la lista es el 131.071. Este lo descubrió Cataldi en 1588 y vamos a multiplicarlo por 6 y le vamos a sumar 5. Y vamos a ver si nos deja en una posición relativamente cerca un número primo. Vale, en este caso nos deja exactamente un número primo de tal forma que 131.071 por 6 más 5 nos determina que 786.431 es un número primo. Vamos a seguir con el siguiente número de la lista, otro que descubrió Cataldi. Fue un año muy activo, 1588 para Cataldi. Y vamos a multiplicarlo por 6 más 5. Y vamos a verificar este. Vale, perfecto. Bueno, no, perfecto no. Vemos que este número de 7 cifras no es primo. En la anterior ocasión vimos que tuvimos que buscar también posiciones hacia adelante o hacia atrás. Vamos a ver cuántas nos cuesta en este caso buscar. Estamos en la escalera del primo 5. Si pasamos a la del 7, simplemente son 2 posiciones hacia arriba, sería el 29, que tampoco es primo. Y vamos a volver aquí al 27 y pasaremos hacia adelante una posición que sería el 33 y otra posición sería el 39. Vale, como vemos aquí, 2 posiciones hacia adelante que teníamos al número primo. Vamos a pasar al siguiente de la lista. En este caso se trata de un número muy conocido, se trata del número que descubrió Euler en 1772 y también vamos a hacer exactamente lo mismo con este número. Lo multiplicamos por 6 y le sumamos 5.
Y ahora vamos a verificarlo, tampoco es un número primo, en este caso ya estamos hablando de 11 cifras. Vamos a avanzar a la primera posición, que sería el 93. Y vemos que en la primera posición encontramos el número primo. Lo que voy a hacer ahora es coger un número primo, por ejemplo el 347, y lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 6 y le vamos a sumar 5 y vamos a verificar esta posición. En este caso tenemos un número primo, así que la vamos a multiplicar por 6 y le vamos a sumar 5 y vamos a volver a verificar. Otro número primo, así que solo tenemos que multiplicar por 6 y verificamos esta posición. Nos vuelve a dar número primo, así que lo multiplicamos por 6 y verificamos esta otra. Vale, aquí no nos dio un número primo. Entonces, como hemos visto, no en todas las ocasiones nos da un número primo directo, multiplicar número primo por 6 más 5 o 7, sí que nos deja siempre en una posición cercana a un número primo. Y sobre todo, cuanto más cifras tiene el número, más alto también es el salto. Aunque calculamos que no necesariamente tiene que ser más lejano de 2 o 3 posiciones respecto al número que hemos hallado. Vamos a buscar entonces la siguiente posición, sería el 13. Y como vemos, en este caso, la primera posición hacia adelante positiva es un número primo. Vamos a seguir. Lo multiplicamos por 6 y le sumamos 5 y lo verificamos. Nuevamente no tenemos número primo, vamos a buscarlo hacia adelante. La primera posición es el 89. La encontramos, así que simplemente copiamos, pegamos, lo multiplicamos por 6 y le sumamos 5 para empezar a verificar. Bueno, vamos a verificar aquí. En este caso no es número primo. Sabemos que al haberle sumado 5 estamos en la escalera del 5. Si queremos verificar la del 7, simplemente sumamos 2 más, sería el 41. Y en este caso, la del número 7 nos dio que es un número primo. Es decir, que verificamos incluso para este número de tantas cifras que un número primo por 6 más 5, o en este caso 7, es un número primo. Vamos a copiarlo. Vamos a multiplicarlo por 6 y le sumamos 5. Y como hicimos antes, chequeamos primero la posición del 5 y la del 7, que sería el 53. Ninguno de los dos es primo, así que ahora nos toca buscarlo de 6 en 6 hacia adelante o hacia atrás. Vamos a empezar hacia adelante con el 57, primer salto, y el 63 sería el segundo, y el 69 sería el tercero. En este caso tuvimos que hacer una verificación de 3 números para poder encontrar nuestro primo. Es posible que hubiera otro en la escalera del 7, no lo vamos a hacer ahora la verificación, simplemente vamos a copiar este número, lo pegamos, lo multiplicamos por 6 y le sumamos 5 y lo volvemos a verificar. Básicamente lo que estamos haciendo es tratar de demostrar que esta fórmula ya quedó claro que no es perfecta, pero sí que nos aproxima bastante a un número primo. Vamos a ver si en este caso este número de 9 cifras nos da la misma situación. La primera posición sería el 25, como sabemos no vamos nunca a uno que sea terminado en 5, saltamos a la siguiente que sería el 31. Y la siguiente sería el 37. Y la otra sería el 43. Y la cuarta el 49. En este caso, como vimos, nos llevó 4 posiciones hacia adelante encontrar nuestro número primo. Y vamos a pasar a la escalera del 7, que sería el 621. Vale, y vamos a comprobar la escalera del 7 en vez de hacia adelante, hacia atrás. La primera posición hacia atrás sería el 15, que no es, así que pasaremos a 09, es la primera posición. Y como vemos, la primera posición
hacia atrás en la escalera del 7 nos determinó un número primo. Y vamos a volver a hacer lo mismo. Lo copiamos. Lo multiplicamos por 6 y le sumamos 5. Y vamos a chequear este. Y vamos a ir hacia atrás. 53 sería la primera. 47 la segunda. Vale, y como vemos, en la segunda búsqueda de posiciones hacia atrás encontramos nuestro número primo, que vamos a copiar, lo pegamos, lo multiplicamos por 6, le sumamos 5 y volvemos a verificar. Como veis, en este caso no tuvimos que verificar ni hacia adelante ni hacia atrás, nos ha dado directamente que hemos obtenido un número primo, lo cual nos determina, como dije antes, que la fórmula no es perfecta, pero muchas veces determina un número primo a la primera y muchas veces el número primo está en las proximidades, ya sea en la escalera del 5 o del 7, a no más de 2 o 3 saltos hacia adelante o hacia atrás. Bueno, en este vídeo hemos afirmado que los números primos a partir de 3 se dividen en dos familias que están encabezadas por el 5 y el 7 y que estos dos números determinan el resto de los números primos ubicándolos en posiciones múltiplo de 6 respecto de ellos. Que a un número primo mayor de 7 al que se le reste 5 o 7 resultará siempre en una cifra divisible por 6. Que todos los números primos mayores de 7 pueden ser expresados como un múltiplo de 6 más 5 o 7. Que todos los números primos de Mersenne superiores a 7 se ubican en posiciones múltiplo de 6 respecto del 7 y que dicha condición los emparenta aún más entre ellos. Y que la fórmula primo por 6 más 5 o 7 igual primo sirve para encontrar posiciones cercanas a números primos, pero no es exacta y por tanto es muy débil. Bueno, si te gustó el vídeo o tienes algún comentario para dejarme, me encantará recibirlo, ahí los dejo en mi mail. Y por supuesto, a quien encuentre un número primo mayor de 7 que no pueda ser expresado como un múltiplo de 6 más 5 o 7, por favor que me escriba y me lo comente. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta un próximo vídeo.